29 de junio de 1973. En una habitación del Hospital de la Beneficencia Española, los médicos firman el certificado de defunción de Germán Valdés. El comediante que hizo reír a un país entero durante 4 décadas había dejado de respirar. Afuera, la prensa esperaba la confirmación oficial. Adentro, en un despacho de la colonia San Ángel, un notario abría el testamento más breve de la historia del cine mexicano. Una sola hoja, una sola frase, y ningún peso en las cuentas bancarias. Ese documento no cerraba una historia. La abría porque lo que vino después fue una guerra familiar que se extendería por décadas, silenciosa, brutal, invisible para el público, que seguía viendo sus películas en televisión como si nada hubiera pasado. De los más de 100 filmes que Tin Tan grabó durante su carrera, el 90% terminó en manos ajenas. Contratos sin registro, regalías que nunca llegaron, derechos vendidos en momentos de desesperación que después nadie pudo recuperar. Y mientras México lo recordaba con cariño como el Pachuco de Oro, sus hijos descubrían que el apellido Valdés no era una herencia, era una carga. Hoy, más de 50 años después, siguen sin responderse las preguntas que importan. ¿Quién se quedó con el dinero? ¿Por qué los hijos de uno de los actores más taquilleros del cine nacional vivieron sin recibir un centavo de sus películas? ¿Qué ocurrió con los hijos del primer y segundo matrimonio, los que quedaron fuera del testamento? ¿Y cómo fue que una familia construida sobre la risa terminó destruida por el silencio? En este video vas a conocer los documentos notariales extraviados, las demandas que duraron décadas, las entrevistas de una hija que fue la única que no se rindió, y los archivos legales donde el apellido más famoso de la comedia mexicana se convirtió en sinónimo de pleito y olvido. Esta es la historia de cómo la risa más célebre del cine mexicano terminó envuelta en tragedia, de cómo la fama que prometía inmortalidad se transformó en una herida que ninguna generación ha podido cerrar del todo. Ciudad Juárez, 1915. Una casa modesta en el desierto fronterizo. Germán Cipriano Valdés Castillo nació tercero de 12 hermanos, hijo de un empleado de aduanas y de una madre que cosía ropa para sostener a la familia. Desde niño tenía algo que ninguno de sus hermanos podía explicar, una capacidad casi instintiva para transformar cualquier situación miserable en motivo de carcajada. En 1925, la familia se trasladó a la Ciudad de México buscando mejores condiciones. No las encontraron de inmediato. Germán trabajó de mensajero, de limpiabotas, de locutor en la radio. Cada oficio lo acercaba un paso más a lo que terminaría siendo, en 1935, con 20 años, creó para un programa radiofónico un personaje que no existía todavía en la cultura popular mexicana, el Pachuco. Traje holgado, sombrero ladeado, lenguaje mestizo, mitad barrio fronterizo y mitad ciudad. El público respondió de inmediato. Lo llamaron Tin Tan. En 1943 llegó su primera película importante. El reconocimiento fue instantáneo. En menos de 5 años pasó de dormir en azoteas a vivir en mansiones de San Ángel. Hollywood le ofreció contratos. Walt Disney lo invitó a prestar su voz para producciones de animación que hoy son parte de la memoria colectiva latinoamericana. Tin Tan prefirió quedarse en México. Quería que su público lo entendiera, sin subtítulos. Durante los años 50, el cine de oro mexicano lo consagró como leyenda.
Más de 100 películas, 30 discos, giras por toda América Latina. Pero con el éxito llegó también la soledad. Tintán no pertenecía del todo a ningún mundo. Demasiado norteño para los capitalinos, demasiado bohemio para los empresarios. Se rodeó de músicos, poetas, fiestas que no terminaban. En cada reunión había carcajadas y promesas, pero también silencios que nadie veía. Su vida sentimental fue un laberinto de 3 capítulos. En 1937 se casó con Magdalena Martínez, una mujer discreta con quien tuvo a su primer hijo, Francisco Germán. El matrimonio duró poco. En 1948 se unió a Micaela Vargas, cantante de carpas, rebelde y poderosa. Tuvieron 3 hijos, Javier, Olga y Genaro. La fama y los excesos destruyeron ese hogar también. En 1955, ella lo dejó. Un año después, durante la filmación de una de sus comedias, conoció a Rosalía Julián, integrante de un dúo de cantantes. Con ella tuvo 2 hijos más, Carlos y Rosalía, y creyó haber encontrado por fin el refugio que siempre buscó. Pero el alcohol y el desorden financiero pronto pusieron en peligro también esa familia. Para 1960, Tintán era millonario. Casas en Acapulco y Cuernavaca, autos, fiestas con los nombres más grandes del espectáculo mexicano. En 1965 todo cambió. Los nuevos gustos del público, la llegada del rock y los cambios en la industria hundieron su carrera. Los estudios dejaron de llamarlo. Comenzaron los préstamos, los cheques sin fondos, las promesas incumplidas. En 1969 perdió su rancho de San Ángel. En 1970 fue arrestado brevemente por una deuda bancaria. En 1972 vendió los derechos de varias de sus películas para cubrir hospitales y obligaciones con Hacienda. En junio de 1973, enfermo de cirrosis y cáncer pancreático, apenas podía caminar. En su último cumpleaños brindó con agua. Miró a sus hijos dormidos y murmuró algo que su esposa recordaría durante décadas. De tanto hacer reír, se me olvidó cómo vivir. Esa noche supo que no les dejaría dinero, solo un apellido pesado. No imaginó que, medio siglo después, ese apellido sería sinónimo de pleitos, demandas y fantasmas. Cuando Tintán murió, su viuda Rosalía Julián quedó con 6 hijos y una montaña de deudas. No había fortuna secreta ni cuentas escondidas. Las regalías de sus más de 100 películas estaban dispersas en contratos sin registro. La casa de San Ángel estaba hipotecada. El testamento apenas contenía una frase: para mis hijos menores, amor y protección. Los hijos de los matrimonios anteriores quedaron fuera. No fue maldad premeditada. Fue el desorden de un hombre que nunca creyó que el dinero fuera importante y que murió sin haber aprendido que lo era. Carlos Valdés Julián, el mayor de los hijos con Rosalía, intentó seguir los pasos de su padre: teatro, doblaje, televisión. Pero la industria lo trataba como una sombra del original. En una entrevista de 1988, lo dijo con claridad: ser hijo de Tintán era un privilegio y una condena al mismo tiempo. Su hermana Rosalía Valdés Julián sí heredó el talento y la disciplina. Debutó como actriz y cantante en los años 60. Pero tras la muerte de su padre, cada entrevista terminaba en una pregunta sobre él. Cansada de ese ciclo, se retiró del cine y dedicó su vida a algo diferente: preservar la memoria de lo que su padre había creado.
luchando por los derechos de exhibición y distribución de sus películas. Los otros hermanos, Francisco, Javier, Olga y Genaro, tomaron caminos alejados del espectáculo. Algunos trabajaron en empresas privadas, otros emigraron. Ninguno pudo escapar del eco del apellido. A finales de los años 90, Televisa comenzó a retransmitir las películas de Tin-Tan sin pagar regalías completas. Rosalía inició una demanda reclamando los derechos de imagen de su padre. El proceso duró casi una década. En 2007, la Suprema Corte resolvió parcialmente a favor de la familia, pero el monto recibido fue simbólico. Las televisoras continuaron proyectando los filmes bajo cláusulas de interés cultural. Lo que Rosalía dijo en una entrevista de esa época resume todo. Papá hizo reír a México entero, pero su trabajo no le pertenece a su familia. Solo a quienes supieron registrar los papeles correctos. El caso más doloroso ocurrió dentro de la misma sangre. Germán Valdés Jr., hijo del primer matrimonio, murió en 1994 en la pobreza, sin haber recibido nunca nada de las películas de su padre, Carlos, el mayor con Rosalía Julián. Falleció en 2017, sin poder ver materializado el museo familiar que había soñado construir. Cuando murió, guardaba en una caja de zapatos las llaves del archivo familiar, recortes, contratos, negativos de películas. Nadie reclamó esa caja. Javier Valdés Vargas emigró a Texas y murió en 2012. Genaro trabajó como técnico hasta su jubilación. Olga, maestra jubilada, es la única que conserva cartas manuscritas de su padre, con bromas y dibujos de pachucos. En 2019, Rosalía confesó que había vendido parte del archivo personal al Museo del Cine Mexicano por 120,000 pesos, para que al menos se conserve. La casa de San Ángel donde Tin-Tan celebró sus fiestas más recordadas fue embargada en 1986. En 2015, un empresario la adquirió y la transformó en restaurante. Los vecinos todavía dicen que en las noches se escuchan carcajadas. La maldición Valdés no se detuvo con los hijos. La siguiente generación llegó al mundo con el apellido como peso muerto. Germán Valdés Treso, nieto de Tin-Tan, intentó seguir la tradición artística. Apareció en producciones de televisión con papeles breves, casi simbólicos. La prensa lo llamó el nuevo Tin-Tan. Esa etiqueta terminó asfixiándolo. En entrevistas lo dijo sin rodeos. Me exigen ser gracioso todo el tiempo, pero a veces no tengo ganas de reír. Ricardo Valdés conduce un taxi en Guadalajara. Otro nieto intenta producir un documental independiente con imágenes inéditas de su abuelo, sin apoyo institucional, sin fondos, solo con voluntad. Mientras tanto, la imagen de Tin-Tan se multiplicaba en murales, camisetas, tatuajes y memes. Jóvenes que nunca escucharon su voz usaban su rostro sin saber que detrás había un hombre que murió sin dinero y una familia que pasó hambre. Rosalía lo dijo en una entrevista reciente con una precisión que duele. Hoy todos usan su cara, pero pocos recuerdan que ese rostro alimentó a una familia entera que tuvo que vender sus recuerdos para sobrevivir. En 2020, la Secretaría de Cultura celebró el centenario del nacimiento de Tin-Tan. Apenas unos pocos familiares asistieron. Rosalía llevó flores al panteón y un retrato enmarcado. No hubo discursos oficiales. Un mariachi pequeño tocó frente a una tumba cuya placa de bronce lleva años oxidándose. En 2022, una plataforma de streaming internacional
Compró los derechos de 5 de sus películas para su catálogo latinoamericano. Ninguna ganancia llegó a la familia. En 2023, cuando el Instituto Mexicano de Cinematografía lanzó una campaña para restaurar el cine de oro, las películas de Tin Tan quedaron fuera inicialmente por conflictos de derechos. Fue Rosalía quien insistió hasta lograr incluir 2 títulos. Cuando los vio proyectados en pantalla grande después de tantos años, lloró, no por nostalgia, porque entendió que todavía había tiempo de salvar algo. Ese mismo año, en una sala de la Cineteca Nacional, estudiantes universitarios aplaudían al ver su nombre en los créditos. Rosalía se acercó cuando terminó la función y les dijo: «Gracias por reír. Eso es lo único que mantiene vivo a mi padre. Para entender el testamento vacío, hay que entender los últimos meses de su vida». Tin Tan ya no era el hombre que desafiaba al mundo, con un sombrero ladeado y una sonrisa insolente. Los médicos habían prohibido el alcohol. Él seguía brindando con agua para no romper la costumbre. En la casa de San Ángel, los amigos dejaban de visitarlo. El teléfono sonaba menos. El trabajo había desaparecido casi por completo. La industria pedía rostros nuevos, y el pachuco, símbolo de irreverencia durante 2 décadas, era considerado ahora una figura del pasado. El 29 de junio de 1973, a las 7 de la mañana, el silencio se instaló para siempre. Rosalía Julián sostuvo su mano hasta el final. No hubo cámaras ni ambulancias, solo un último suspiro y una habitación que se quedó sin risa. México. Amaneció con la noticia en los periódicos. En el entierro, una multitud lo acompañó hasta el panteón. Los mariachis tocaron la canción que él solía dedicarle a Rosalía. Ella, sin lágrimas, murmuró: «Fue feliz, pero nunca supo cuánto valía». Después vino el vacío. Los contratos de Televisa se disolvieron. Las cuentas bancarias mostraban números rojos. Los acreedores comenzaron a tocar la puerta. Rosalía Julián se quedó con 2 hijos pequeños y una frase en un papel. No hubo maldad premeditada en ese testamento. Hubo el desorden de un hombre que confundió el amor con el aplauso, que nunca aprendió a administrar lo que ganaba, que creyó que el dinero llegaría siempre, porque siempre había llegado. No llegó más. Con el tiempo, la memoria del ídolo se convirtió en batalla legal. En los años 80, Rosalía y su hija iniciaron una lucha interminable para recuperar los derechos de imagen, pero la burocracia era un monstruo sin rostro. Las televisoras poseían la mayoría de sus películas. Los contratos originales habían desaparecido entre despachos y promesas. La sentencia de 2001 reconoció parcialmente a la familia como heredera legítima. El dinero recibido apenas alcanzó para cubrir los honorarios de los abogados. En 2015, Rosalía Valdés publicó un libro sobre su padre. No era un ajuste de cuentas. Era una carta de reconciliación. En sus páginas describió los días de hospital, los cheques sin fondo, los proyectos que quedaron inconclusos. Lo escribió sin rencor, solo con una necesidad: que el público recordara al hombre detrás del personaje. En la presentación del libro, dijo con voz temblorosa: «A veces creo que mi padre no murió. Solo se quedó esperando que México lo vuelva a mirar». En 2024, presentó en la Cineteca un documental realizado por cineastas jóvenes, sin presupuesto ni patrocinadores, solo imágenes restauradas y testimonios familiares. En una de las escenas finales, Rosalía dice: «La risa de mi padre no murió. Solo espera ser escuchada con respeto».
Hoy vive en un departamento modesto del sur de la Ciudad de México. Las paredes están cubiertas de fotografías de su padre en los sets, en los estudios de doblaje, en las fiestas donde todos reían menos él. Dedica sus días a responder mensajes de admiradores y a custodiar un archivo que nadie más quiso cuidar. No tenemos fortuna, tenemos memoria. Esa frase, dicha con una serenidad que suena a resignación ganada con esfuerzo, resume 50 años de historia. La historia de Tin Tan no termina en los carteles de cine, ni en las carcajadas que siguen sonando en las madrugadas de televisión. Termina en los silencios. En esos silencios donde su familia intentó entender cómo el hombre que hizo reír a millones no pudo evitar que la tristeza se instalara en su propia casa. Germán Valdés le dio a México algo que ningún otro artista de su generación pudo dar: una manera de mirarse a uno mismo con orgullo, con humor, sin vergüenza. El Pachuco no era solo un personaje, era una forma de decir que el que viene de abajo también puede ocupar el centro del escenario. Pero detrás del sombrero y el traje holgado, había un hombre que no supo detenerse, que confundió el aplauso con el amor, que nunca aprendió a proteger lo que construía. Sus hijos heredaron la nostalgia sin heredar la fortuna. Heredaron una historia que los medios contaron a su manera, pero no la parte más humana, el cansancio, el olvido, las promesas que nadie cumplió. Cuando se le pregunta a los familiares qué aprendieron de todo esto, la respuesta es casi siempre la misma: que el humor puede salvarte del hambre, pero no de la soledad. Que el talento no basta si el amor no se hereda. Que un apellido famoso no es un refugio, es una deuda. La maldición del apellido Valdés no fue la pobreza ni las demandas. Fue el olvido institucional de un país que idolatra a sus ídolos cuando mueren, pero abandona a sus familias cuando los créditos terminan. Y sin embargo, hay algo que nadie pudo quitarle. Cada vez que alguien escucha su voz y sonríe sin saber por qué, cada vez que un comediante joven usa sin saberlo una cadencia que Tin Tan inventó, cada vez que alguien repite una de sus frases en una conversación cotidiana, Germán Valdés vuelve a la vida. Rosalía lo dijo mejor que nadie: mi padre fue amado por millones, pero solo quería ser recordado por uno. Su familia no supo cómo lograrlo. Tin Tan no fue una maldición, fue una advertencia, una historia sobre lo que ocurre cuando la fama se confunde con el amor, cuando el talento se convierte en herencia sin guía. Cuando un país aprende a reírse de sí mismo gracias a un hombre y después olvida que ese hombre tenía hijos que comer. Su mayor tragedia no fue morir sin dinero, fue que sus descendientes tuvieran que pasar décadas peleando por el derecho a recordarlo con justicia. Y sin embargo, entre tanta pérdida, la risa que regaló al mundo sigue siendo de todos. Eso no se puede embargar. Eso no se puede registrar en una oficina. Eso no lo puede comprar ninguna plataforma de streaming. Mientras alguien siga riéndose con él, la maldición se transforma en redención. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre los ídolos que México celebra y las familias que quedan atrás, dale like para que el algoritmo entienda que este tipo de historias importan, que la verdad detrás del personaje importa, que los hijos y nietos de los que nos hicieron reír también importan. Suscríbete, porque la próxima semana hay otra historia como esta. Otro nombre que el cine mexicano convirtió en leyenda y que la industria abandonó en cuanto dejó de ser rentable. Nos vemos ahí.